Muy bien, vamos a hablar de función característica en este y los próximos 4 o 5 videos. Em, la función característica de una variable o de la variable aleatoria x va a ser una función phi que tiene su dominio en los reales y que devuelve un número complejo que va a estar dada por esta cantidad, que es la esperanza del coseno de t por x más i por la esperanza del seno de t por x. Si uno la define así, no tiene por qué tener mayor, digamos, vínculo con los números complejos. El tema es que se facilitan mucho las cosas si uno recuerda que la notación de la fórmula de Euler y la manera de escribir este número, que es lo que vamos a hacer en la próxima transparencia o página en realidad, que nos va a permitir vincular estas dos cosas. La idea es que las funciones características las introducimos en esta materia porque son una herramienta útil para el cálculo. El objetivo no es que se vuelvan expertos en análisis complejo para resolver estos temas, sino simplemente que conozcan que esto existe como herramienta. Entonces, recordemos algunas propiedades de los números complejos. Llamamos z un complejo, a más i por b. Entonces la parte real era la a. La parte compleja es lo que llamábamos la parte imaginaria de z es b. El módulo era la distancia del par ordenado AB al origen, mirado en el plano euclídeo. Y el argumento de z, tita, es un ángulo que se mide en radianes en el plano euclidiano, o sea, en el plano R2, entre el eje X positivo y el rayo que va desde el origen al punto B. Y está definido para todo punto que no sea el origen, medido en el sentido antihorario. Esto es solo un repaso, no es que vamos a usar ninguna de estas cosas. La fórmula de Euler escribe estas cantidades así, o sea, una notación de número complejo, o bien se escribe de este modo, o bien se escribe de este modo. Con el módulo de z por e a la i tita, donde e a la i tita significa el coseno de tita más i seno de tita. El conjugado de z se define cambiando en el lugar donde z tiene un más, poniendo un menos. Vale que el módulo de z es z por z conjugado. Uy, acá falta un cuadrado. Vale esto. Eso. Buah, queda un poco fierazo ese cuadrado, pero lo que quiero poner acá es un cuadrado. Eso. Z es un número complejo real, sí, solo si el conjugado de z es igual que z, porque en ese caso la parte imaginaria vale 0. Y esas son las propiedades como esenciales. Acá vamos a ver una que es muy específica, que nos va a interesar mucho en lo que vamos a ver, que está basada en hacer digamos, es lo que después vamos a construir y usar para hacer el polinomio de Taylor de e a la ix. Entonces, miremos a qué expresión estamos ayudando acá. Esto es e a la ix, que les recuerdo que es el coseno de x más i seno de x, menos esto que va a ser el... Digamos, si uno piensa en la función e a la x como función real, el desarrollo de Taylor de esa función real es potencias del exponente sobre el n factorial. Acá es lo mismo, y lo que estamos haciendo es, en este lema, una cota bastante cuidadosa sobre el resto que se obtiene. O sea, la diferencia entre la función y el polinomio. Entonces, como bien dice acá, el primer término, este de acá, es el orden de magnitud usual que se usa
cuando miramos el polinomio de Taylor de orden n. Y el segundo funciona mejor cuando x es grande, es del mismo orden que el polinomio y nos va a ayudar a probar el teorema central del límite sin asumir el tercer momento finito. Por eso vamos a hacer esta cuenta con cierta paciencia. Entonces, esencialmente la razón por la cual vale esto está basada en esta relación de las integrales que surge de hacer integración por partes. Acá tenemos el producto de dos funciones, e a la is y x menos s a la n. Entonces nosotros, como siempre que hacemos integración por partes, para complejos también vale, vamos a llamar u a esta cantidad, o sea, esta es la que vamos a derivar, vamos a llamar b' a esta cantidad, esta es la que vamos a integrar, y haciendo un paso de integrar por partes, se obtiene esta identidad que está acá. O sea, veamos, ahora lo voy a escribir, llamemos b' a esto que está acá, llamemos u a esto que está acá. Entonces, acá por supuesto deberíamos tener u por b evaluada en 0 y en x, y acá tenemos la integral de b, en realidad esto de acá junto con esto es b, y e a la is junto con este i de acá, estas son u', ¿está bien? Al derivar a e a la is, la derivación se puede probar que es exactamente igual que la derivación después lo vamos a hacer, que sigue las reglas de la derivación de reales. Entonces nos queda la misma función por la derivada del exponente que baja una i, y cuando integramos x menos s a la n, esto es, bueno, esto es x a la x, o sea, b' es, perdón, b es x menos, lo que está escrito acá, x menos s a la n más 1 sobre n más 1. ¿Ven? Lo que está escrito acá, este n más 1 y este n más 1 de acá. Y cuando evaluamos el u por b entre 0 y x, al evaluar esto en 0, ese término desaparece porque, perdón, no cuando lo evaluamos en 0, cuando lo evaluamos en x desaparece, y solamente queda cuando lo evaluamos en 0, que nos da x a la n más 1 sobre n más 1. Entonces, integrando por partes, obtenemos esta igualdad. Esto vale para todo n, en principio, y nos va a interesar, en el primer paso, arrancar con n igual a 0. ¿Qué pasa con esta fórmula cuando n igual a 0? Esto nos dice que si n vale 0, esto no está, y lo que tenemos es esta integral e a la is del lado izquierdo, y del lado derecho, para n igual a 0, nos queda x sobre 1 más i sobre 1, la integral entre 0 y x menos s por e a la is, simplemente aplicando, o sea, copiándola para n igual a 0. Entonces, lo que les decía recién es que íbamos a hacer la cuenta a mano, en R, para verificar que efectivamente lo que yo les dije que se deriva como siempre, vale. ¿Está bien? Entonces, si llamamos h de s a e a la is, ¿cuánto vale la derivada? Bueno, la derivada del coseno es menos el seno, la derivada del seno es el coseno. Para ver que recomponemos, o sea que la primitiva de e a la is es e a la is sobre i, lo que tenemos que hacer es reconstruir bien la derivada acá.
Pues recomponer esta notación exponencial acá. Entonces sacamos la y de factor común, nos queda el coseno de s, y de este término de acá nos queda un, bueno, este menos está de más, vamos a un 1 sobre, no, está perfecto, perdonen, disculpen, ese término está perfecto porque nos queda en realidad, nos queda un 1 sobre i acá. Bueno, así este menos en realidad es un más, vamos a ponerlo. Digamos, lo que hicimos fue sacar este i de factor común acá, y entonces, ¿qué es lo que nos aparece? Este menos nos queda acá como un menos, y el 1 sobre i acá para que multiplicado por este i nos dé 1. Y entonces ahora recordamos quién es 1 sobre i. Como ustedes saben que i al cuadrado es igual a menos 1, de esta igualdad de acá nos sale que 1 sobre i es igual, que 1 sobre i es igual que menos i. Entonces acá ponemos el menos i, eso fue el error de tipeo que estaba acá. Acá ponemos un menos i que con un menos 1 nos da un más. Entonces esta expresión que está acá es exactamente igual a esta que está acá, que efectivamente es i por e a la is. Entonces la derivada de esta es esta, la primitiva de esta va a ser esta sobre i. ¿Está bien? Entonces, efectivamente, la primitiva es e a la is sobre i, evaluada en 0 y en x, nos da al evaluarla en x, y al evaluarla en 0 y 1 sobre i acá. Muy bien, entonces les vuelvo a traer la ecuación anterior, y es esta que tenemos acá. Esta que tenemos acá, les recomiendo entonces que antes de seguir adelante pausen el video y se copien esta expresión para poder seguir las 3 o 4 páginas que siguen, y que podamos a partir de esta recomponer lo que sigue, porque lo que vamos a hacer es de vuelta, fíjense que lo que nos queda acá, o lo que nos queda acá si quieren, es de vuelta una integral de esta pinta. Entonces, si reacomodamos la expresión que teníamos recién, obtenemos esto que está acá. Ahora, volvemos a usar la ecuación que les dije que se copiaran para n igual a 1. Para n igual a 1, esa expresión anterior nos queda el x menos s nos va a quedar al cuadrado, que está acá, o sea, este x menos s nos va a dar, perdón, con n igual a 1 nos va a aparecer un n más 1, que es este cuadrado que está acá. O sea, usamos el caso n igual a 1 para despejar esto de acá. La puedo escribir acá, pero parece un poco plomo, pero lo puedo hacer. Digamos que lo que estamos haciendo es a esta que está acá, usando la expresión que nos dice que esto nos da x al cuadrado sobre 2 más y sobre 2 por la integral entre 0 y x de x menos s al cuadrado por e a la is diferencial s, que es, esa sería la expresión 1 que teníamos antes con n igual a 1. Entonces la multiplicamos por i al cuadrado y nos va a quedar este i al cuadrado por x al cuadrado sobre 2,
y al cubo sobre 2 por la integral entre 0 y x de x menos s al cuadrado por e a la is. Entonces, así podemos ir iterando, que sería ahora mirar la expresión 1 que teníamos para n igual a 2, a 3, etc. E inductivamente obtenemos esta expresión que está acá. Acá abajo dice m igual a 0. ¿Vean? M igual a 0. Que es justamente la expresión que teníamos que acotar. Esta diferencia es la que tenemos que acotar. Ahora tomamos módulo, lo que queremos ver es una cota fina, lo mejor, lo más ajustada posible sobre esta expresión de la derecha. Eso es lo que vamos a hacer, acotar el término del error del lado derecho. Entonces, se las vuelvo a mostrar el término del error. Lo que tenemos es eso que está ahí. Cuando le tomamos módulo, por supuesto, el i a la n más 1, el módulo vale 1, y lo que tenemos es que calcular o mayorar usando el módulo, o metiendo el módulo, digamos, adentro de la integral. Lo que tenemos es que el módulo de e a la is, como es coseno de s más y seno de s, siempre menor o igual que 1, entonces lo que nos va a quedar acá, vuelvo atrás, lo que nos va a quedar acá, como esto es menor o igual que 1, el módulo, nos va a quedar la integral de x menos s a la n diferencial s. Pero esta es una integral que sabemos calcular, sabemos cuál es la primitiva, ¿no? Es x menos s a la n más 1. Entonces, lo que nos va a quedar acá es, a ver si lo puedo, la integral de x menos s a la n diferencial s, la primitiva de esto es por supuesto x menos s a la n más 1 sobre n más 1 y con el signo menos 1 del menos s de acá. Por supuesto, esto después habrá que integrarlo entre 0 y x, y como está en módulo, el valor no importa. Finalmente, lo que nos queda acá, cuando lo evaluemos en x, esta expresión de la primitiva va a valer 0, igual que antes, y cuando lo evaluemos en s igual a 0, nos va a quedar el módulo de x a la n más 1 sobre n más 1 factorial. Esa es una cota que podemos establecer para la expresión del resto. La cota es buena cuando x es chico, y la que sigue es la que funciona mejor para x grande. Para hacer esta cota, por eso les dije que se copiaran la integral, la relación de partes que teníamos, la expresión 1 que teníamos, y la escribimos, pero ahora la vamos a escribir usando n en vez de usar n más 1. Bueno, perdón, n menos 1 en lugar de n. Bajamos un escalón. La expresión la teníamos con un n más 1 acá. No, en realidad lo que estamos haciendo también es cambiando de lugar las cosas. Antes la teníamos con un n acá y un n más 1 acá. Ahora lo que hacemos es cambiamos de lugar las dos integrales de la expresión 1 y la evaluamos en n menos 1 en lugar de n. Entonces, vemos, o sea, a partir de esta igualdad vamos a construir una igualdad diferente, o una cota diferente para el término del resto. ¿En qué se va a basar la cota diferente? El resto es esto que está acá, ¿no? Entonces, lo que queremos es escribir una cota, o sea, queremos escribir esto de una manera diferente. Fijémonos en esto. Esta expresión de acá es una integral. Eso es lo que es una integral definida. Eso es lo que usamos antes. Esto es exactamente lo que usamos antes. Cuando calculamos la primitiva de esta función, esto es x menos s a la n sobre n, pero cuando la evaluamos en x se va, y cuando la evaluamos en 0 nos queda esto que está acá.
Entonces este término que está acá sumando, el que aparece de partes, digamos, el término, el producto de las dos funciones que intervienen en hacer partes, se puede escribir como una integral y podemos escribir todo este lado derecho como una integral. Entonces, podemos sacar x menos s de factor común adentro de la integral, y esta expresión de acá nos queda así. Sacamos x menos s a la n menos 1 de factor común, nos queda este e a la y s escrito acá como primer factor, y este negativo acá como un menos 1. Y lo que hicimos fue, fíjense que acá está multiplicado por este i sobre n, lo que necesitamos para tener el término del error es un i a la n por n factorial. Entonces, perdón, i a la n más 1 por n factorial. Entonces lo que hicimos fue multiplicar a ambos miembros por i a la n y a ambos miembros por n menos 1 factorial. Entonces, ese n-1 factorial con este n se convirtió en n factorial, y acá nos quedó n-1 factorial. Lamentablemente hay que hacer todas estas cuentas analíticas si queremos tener buenas cotas. Entonces, fíjense que el resto que teníamos que acotar, acá lo tenemos escrito, es esta misma expresión que está acá, pero la tenemos escrita de esta manera. Entonces, nuevamente vamos a acotar las cosas que están acá adentro, sobre todo, en realidad vamos a acotar esta. Entonces, como vale que eso, esto es el módulo de la resta de dos números complejos, aunque el 1 es un número real, cada uno de módulo 1, usando simplemente que el módulo de una resta de números es menor o igual que la suma de los dos módulos, tenemos que esto es menor o igual que 2, entonces hacemos esta cota que es, no, perdón, la que vamos a acotar es ver que todo esto es igual que todo esto. A esto lo acotamos por 2. Eso es lo que está escrito acá. Y nos queda esto que está acá adentro. Y nuevamente lo integramos, pero ahora con un grado menos, porque es un polinomio de un grado menor. La primitiva es en n sobre n, que con este n menos 1 se convierte en un n factorial, sobre nivel 2, al integral entre 0 y x, evaluarla en s igual a x vale 0, y en 0 vale el módulo de x. Entonces obtenemos el resultado combinando las desigualdades que tuvimos. Las desigualdades que tuvimos fueron que por un lado es menor o igual que esta expresión, las muestro. Por el otro lado es menor o igual que esta expresión, y la desigualdad esta, la otra dice que el resto tiene esta expresión. O sea, la primera desigualdad, la 2, no quiero ir para atrás, la 2 dice que el resto tiene esta expresión, la 3 dice que por un lado es menor o igual que esto, y la 4, bueno, es esta, dice que es menor o igual que esto. Entonces es menor o igual que el mínimo entre estas dos expresiones. Y a partir del lema 8.1 obtenemos dos desigualdades importantes, que son, una es esta, que vendría a ser qué pasa si del polinomio solamente tomamos el primer término, o sea, con n igual a 0, nos sale que por un lado es, digamos, la cota que aparece era que e a la ix menos el polinomio, que es i por x a la m sobre m factorial, desde m igual a 0 y hasta n, esto era menor o igual que el mínimo entre las dos expresiones que obtuvimos. Una expresión es del orden polinomial a la n más 1 sobre una constante que mucho no importa, y la otra es un polinomio más chico, perdón, un grado más chico en el polinomio sobre n factorial. Entonces, cuando evaluamos en n igual a 0, acá, lo que vemos es que esto nos da módulo de x y 2. Entonces, esto es menor o igual que el módulo
de alfa, seguro, porque nos queda menor o igual que el mínimo de estas dos, que es menor o igual que el módulo de alfa. Y la otra que vamos a usar es esta que está acá. E a la i alfa menos e a la i beta es menor o igual que la diferencia entre alfa menos beta, que sale fácil a partir del anterior del siguiente modo. Si uno escribe que sacando de esta expresión e a la i beta factor común, acá nos queda e a la i alfa menos beta menos 1, y podemos usar esta desigualdad que tenemos acá. Nos dice, primero repartimos el módulo del producto, es el producto de los módulos, y después usamos que esto es 1 y que esto es menor o igual que alfa menos beta, por lo que tenemos acá.